Hombre, no es posible que hayan otras formas de vida, otros orígenes de la vida aquí en la Tierra. Pues es posible que en otros planetas sí lo haya, pero aquí en la Tierra no es posible que hayan habido hace muchos millones de años otras formas de vida y se hayan extinguido otros inicios. Sí, sí, César, hermano, eso es correcto. Es decir, si el origen de la vida es un fenómeno relativamente común, si es un fenómeno, digamos, propio de la materia, entonces la posibilidad de múltiples orígenes se puede haber dado en un momento dado en la Tierra. Lo que sucede es que una vez se establece una forma de vida, domina, se vuelve como el monopolio, sí, se convierte en un monopolio de los recursos químicos del planeta. Entonces, lo más seguro es que si, repito, la hipótesis es que la vida se puede formar espontáneamente a partir de la materia inorgánica en la Tierra y de forma sencilla. Si esa hipótesis es correcta, entonces lo más seguro es que haya surgido la vida varias veces, pero que una monopolizó. Ya cuando la vida se extiende por todo el planeta, ya ahí es aún más difícil. Ahí es aún más difícil. Otras posibilidades pueden ser, por ejemplo, que hayan surgido formas de vida diferentes y se hayan mezclado. De modo que la nuestra sea descendiente de varias formas de vida diferentes. Lo que sí hay claridad, y hay claridad por los estudios de los genes, de la genética, del genoma de las especies, es que hubo un antepasado, un organismo, un grupo de organismos de los que todos nosotros descendemos. A ese antepasado se lo llama LUCA, que es un acrónimo que significa Last Universal Common Ancestor, LUCA. Entonces, lo que pasó después de LUCA es más o menos lo que nosotros sabemos en biología. Lo que pasó antes es lo que tú dices. Pudo haber surgido varias veces la vida. Es más, pudo haber varios ensayos, o lo que yo dije. Pudo haber ensayos y se cruzaron las formas de vida diferentes que surgieron. Pero cuando llegamos a LUCA, ahí los biólogos dicen que hay un cuello de botella. Todas las demás se extinguieron, todas las demás se cruzaron y quedó solamente un tronquito, y de ese tronquito venimos todos. Ahora bien, pero existe otra posibilidad, y es que la vida sea extremadamente rara, que sea un fenómeno increíblemente improbable. Y si el fenómeno es increíblemente improbable, solo ocurrió una vez en la Tierra. Si el fenómeno es increíblemente improbable, además, pudo haber ocurrido en otro planeta y llegar a la Tierra con un meteorito. Nadie tiene ni 5 ideas de realmente cuál de esas posibilidades fue. Ya iba a decir una palabra y ahí el Donald, todos los padres de familia van a decir ya va a empezar este muchacho a decir palabras. Por eso fue que Parque Explora dijo que esto tenía que ser de 14 años para arriba, porque sabían que el profesor era muy palabroso. Entiendes que no. ¿Quién iba a preguntar por ahí algo? Que sí, dígame. Que Diego Vélez, un participante, tiene una pregunta ahí en el chat. Que dice, buenas noches. Gracias por ayudarme a compartirla. Léemela, Cristian, por favor. Aquí dice que estoy sin audio, pero quería consultar algo de la clase pasada sobre la rotación de la Tierra y los ciclos de Milankovitch. Creo que aquí así se llama entre paréntesis. Que es excéntrica y no circular y que por eso se dan las glaciaciones. En el Jurásico no era tan excéntrica. Esa era una pregunta, que en el Jurásico no era tan excéntrica. Muy bien. Fantástica la pregunta, Diego. En realidad, los ciclos de Milankovitch han existido desde que la Tierra se formó. Los ciclos siempre han existido. Para todos, los ciclos de Milankovitch es que, yo no sé si ustedes sabían que el punto de mayor proximidad de la Tierra al Sol es en enero y el de mayor distancia es en julio. Pero esas fechas, en las que se produce la máxima aproximación y la máxima alejamiento, se mueven con el tiempo, van cambiando. Pero van cambiando en plazos de miles de años. Miles de años. Entonces, hay ese ciclo. Y van cambiando y dan la vuelta completa. Dan la vuelta completa.
y vuelve otra vez a ser enero después de miles de años. Ese es uno de los ciclos de Milankovitch. Ahora bien, ¿cómo afecta eso el clima de la Tierra? Recuerden que en enero es el invierno del hemisferio norte. Y resulta que durante el punto de mayor aproximación la Tierra va muy rápido. O sea que el invierno del hemisferio norte dura poquito. Dura poquito. Y eso afecta el clima de toda la Tierra. Pero ¿qué pasa? En el tiempo actual, posterior al surgimiento de los casquetes polares, los ciclos de Milankovitch terminaron afectando todo el clima de la Tierra a través del efecto de los casquetes polares. Pero, por ejemplo, en el Mesozoico no había ese efecto. No existía pues una sensibilidad tan grande a los ciclos de Milankovitch, pero los ciclos de Milankovitch han existido siempre. También la Tierra ha tenido órbita más circular y órbitas más excéntricas en ciclos, pero seguramente hubo varias situaciones en el Jurásico, en el Mesozoico, en donde la órbita de la Tierra fue circular. Bueno, y entonces 14 personas presentaron el hijueput, como lo llaman algunos amigos míos, que no les gustan ni 5 que los midan, ni 5. Aquí no estamos midiendo a nadie. Yo aquí no sé quién respondió qué. Aquí cada uno se está midiendo a sí mismo, y más que midiéndose, es viendo, repasando. Pegarse un 2 y una repasadita. Vamos a mirar ahí rápidamente las preguntas antes de comenzar la clase de hoy, que es una clase muy emocionante. La ciencia que estudia la historia de la Tierra escrita en las rocas. Muy bien, la mayoría lo hicieron correctamente. Se llama estratigrafía. ¿Cómo se puede saber la edad de un fósil? Aquí están las preguntas con trampa. Estas son las preguntas con trampa, porque todas las respuestas son correctas. Y entonces hay que responder todas las respuestas son correctas. O sea, todos los que respondieron las otras están en lo cierto, pero se les olvidó incluir las demás. Se usa datación radioactiva de la roca del fósil, o se usa la edad de los estratos en los que se encontró, o se usa la edad de los estratos vecinos, del de arriba y el de abajo. Esa es la estratigrafía relativa. O se usa la edad del estrato en el que se encontró el fósil. Las 3 posibilidades son las que nos permiten determinar la edad de un fósil. ¿Qué tipo de división del tiempo geológico es el Cretácico? Entonces recuerden que uno habla del período Cretácico. Siempre lo van a recordar así. Uno no habla de la era Cretácica, ¿cierto? O del piso Cretácico, ¿cierto? Uno habla del período Cretácico. Y en cronoestratigrafía se habla de sistema Cretácico, pero es, digamos, un detalle muy, muy técnico. Los dinosaurios no aviares, porque recuerden que los dinosaurios están vivos. Vivieron únicamente en el Mesozoico. El Mesozoico es el periodo de los dinosaurios no aviares. Y uno diría, qué casualidad que han vivido solo durante el Mesozoico. No es ninguna casualidad. Resulta que es que el Mesozoico terminó con la extinción de los dinosaurios. Entonces es obvio que no pasaron de ahí, digamos, los dinosaurios no aviares. La extinción de los dinosaurios no aviares. ¿Por qué el clima del planeta tenía más extremos durante el Triásico? Entonces acuérdense, porque era puro continente. Y los continentes tienen un clima muy variable, porque el agua funciona como una batería, funciona como un medio para suavizar el clima. Ustedes siempre van a acordar de la costa, el clima de la costa. ¿A usted le parece que el clima de la costa es caliente? Porque claro, está a nivel del mar, pero bueno, depende de la costa. Si está en Europa no es tan caliente. Pero lo que sí tiene que recordar es que el clima de la costa es mejor. Es mejor el clima de la costa porque es más sano, es más estable. En cambio, el clima del interior, es muy, muy jodido. ¿Cuándo surgieron las plantas con flores y frutos en la Tierra? Maravilloso. No, todos los que lo presentaron están volando. Durante el Cretácico surgieron las angiospermas, que es el nombre técnico que se le da a las plantas con flores. Recuerden que los dinosaurios brincaron en una pata, apenas dijeron, pues puta, por fin, comida rica. Antes eran puras bayas, eran puras hojas de lecho, hojas de coníferas. Bueno, seguramente había una que otra hojita sabrosa. Bueno, ¿de qué dinosaurio no aviar desciende las gallinas? Excelente. Nunca más decir que las gallinas descienden de Gallimimus o que descienden de los tiranosaurios. No. La evolución no es lineal. El
el organismo, la especie de la que descienden las gallinas desapareció para crear las gallinas. Y los Tyrannosaurus rex se extinguieron completamente. Bueno, ¿cómo creó la evolución dinosaurios gigantes? Bueno, que esa es una manera de hablar muy... se le llama técnicamente en biología o en filosofía teleológica, cuando se cree que los fenómenos naturales tienen un propósito. ¡Ay, mira! Llovió para que se refresquen las maticas. Eso es un pensamiento teleológico, como si la lluvia tuviera un propósito. La evolución no crea nada. La evolución no crea nada porque no es nadie. Pero es una manera de decirlo. ¿Cómo creó la evolución de dinosaurios gigantes? Básicamente porque los espacios donde, digamos, cabían animales gigantes estaban vacíos. Los nichos ecológicos estaban vacíos. Recuerden que la evolución es una máquina de diversidad. Y la diversidad incluye cosas pequeñas y cosas grandes. Recuerden que también los mamíferos crearon animales grandes. Correcto. ¿Cuál familia de dinosaurios se diversificó por un efecto de cuello de botella evolutivo? Recuerden los cuellos de botella, si es que un grupo de animales, una población de una especie existente o de un grupo de especies queda aislada por alguna razón. En este caso, los Ceratopsidae quedaron aislados en Norteamérica, pasaron por el estrecho de Bering, quedaron aislados y allá se diversificaron. Y la última que fue la que fallamos casi todos ahí fue el diablo. ¿Cuál es la fracción de nuestro genoma que compartimos probablemente con el Tyrannosaurus rex? Es increíble, muchachos. Compartimos más del 50%. ¿Y por qué usted sabe eso si no tenemos el ADN del Tyrannosaurus rex? La razón es muy sencilla. Compartimos aproximadamente el 45% del genoma con la mosca de la fruta. Y la mosca de la fruta es un artrópodo. Pertenece a una rama del árbol de la vida lejísimos. En cambio, el Tyrannosaurus rex tiene un antepasado con otro mucho más cercano. Entonces, claro, el número de genes que debemos compartir es de más de la mitad. Es increíble. Usted es 50% Tyrannosaurus rex. Bueno, eso no es cierto. Es como si usted dijera, escribí 400 páginas. Eso es casi que 90% del Quijote. No. Es que una cosa es tener la letra y las palabras. Y otra cosa es que ahí esté el contenido de cómo se hace una pluma o cómo se hacen unas manitos ahí chiquitas para cargar presas. Profe, buenas noches. Te pregunto, buenas noches. Me encanta tu fondo. Me encanta, Felipe. Ahí que mencionas las manitos del tiranosaurio. ¿Por qué las manitos del tiranosaurio? Bueno, las investigaciones no han terminado todavía como de forma conclusiva de decir por qué tenía ese tipo de adaptación. Lo que sí es que se han descartado, digamos, las alternativas que se han planteado. Se han descartado, por ejemplo, algunos decían que era para levantarse del piso, solamente la utilizaban para levantarse del piso. La otra que no tenían ninguna utilidad, eran tan pequeñas, eran deformes, no tenían ninguna utilidad, también está descartada. Habían inclusive una hipótesis sexual, que era que se utilizaban para agarrar a la hembra nomás durante la reproducción. Pero lo que parece indicar todo es que las extremidades anteriores eran musculosas, tenían unos músculos impresionantes, lo que indica que con ellas los tiranosaurios manipulaban a las presas con toda seguridad. Pero ¿por qué tan deformes? Porque es que ustedes lo van a ver hoy, la proporción es increíble. Llévense en este dato nomás. El brazo de un Tyrannosaurus rex, que era un animal de 8 a 10 metros de longitud, era exactamente igual a su brazo. Exactamente igual en longitud. Medía exactamente lo mismo que su brazo. Un animal de 10 metros y tenía un bracito del tamaño del suyo. Claro, pero los músculos, pues, el bíceps era mucho mayor que el de cualquiera de los que aquí practican fisicoculturismo. Cuénteme, profe, querido profesor. Profe, yo no entiendo primero lo del dibujo de eso de la evolución. Sí. Que el dibujo que usted dice que está equivocado, ¿por qué? Sí, el dibujo de que el tiranosaurio implica la gallina, algo así.
Como que un dibujo que las que están como más encogidos o algo que evolucionan. Eso. Sí. ¿Por qué no Mira, es así? te lo voy a poner de esta manera. Vamos a ver si de pronto esta analogía funciona mejor. Es como pensar eso, pensar que la gallina es como una versión, el Tyrannosaurus Rex, que primero se convirtió en un animal más pequeño, después en uno más pequeño. Es como pensar que tu abuelo, es como pensar que tú vienes de tu abuelo directamente. Es como pensar como que tú eres una versión chiquita de tu abuelo. Y no es así, ¿cierto? O sea, tú no eres una versión chiquita de tu abuelo. Tu abuelo tuvo varios hijos, o tu abuela tuvo varios hijos y varias hijas. Ellas tuvieron varios hijos y tú eres uno de esos descendientes. Pero tu abuelo y tú, pues tú no eres una versión chiquita de tu abuelo. Esa es una versión, esa es una manera, pues como otra manera de entender. Lo importante, Cristian, es siempre recordar que la gallina primero no existió en el tiempo de los dinosaurios. Nunca, las leyendas no existió. Y hubo un animal parecido a la gallina antes que la gallina. Y fue reciente. Eso fue un animal reciente que era, digamos, distinto a la gallina. Y claramente no era un dinosaurio no aviar, era un ave. Y así te vas yendo hacia atrás hasta encontrar el tiempo de los dinosaurios aviares. Dale, no aviares. Pero ¿qué es lo que compartimos con los tiranosaurios? Que no... Claro, muy importante. El genoma está hecho de letras. Las letras del alfabeto de la vida son 4 letras. Las de un libro son 26. Las de la vida son 4 letras. Y todos tenemos las mismas 4 letras, pero el orden de esas letras es el que es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que compartimos, Cristian? Compartimos la mitad del orden de esas letras. Si tú pudieras ver el DNA, el ADN de un dinosaurio, verías grandes tramos del ADN, igualitos a los tramos de Homo sapiens. Y dirías, wow, ¿por qué tiene estos pedazos? Y lo de cuello de botella es como aislar una especie, algo así. Exacto. Sí, es como otro ejemplo, es un ejemplo muy famoso. Un ejemplo muy famoso es cómo te imaginas tú, o cómo se imaginan ustedes que llegaron las lagartijas a las islas. Las lagartijas no nadan, ¿cierto? Entonces algunos biólogos han dicho que los lagartos, por ejemplo, que llegan a las islas de Galápagos, llegan en balsas de matas. Hay un huracán, una tormenta, ellas caen del continente, caen en una balsa y la balsa queda flotando y ellas van llegando a la isla. Entonces, ¿qué sucede? Esas lagartijas que llegaron a la isla se separaron de las lagartijas del continente. Nunca vuelven a tener sexo con ellas. Empiezan a reproducirse entre ellas y lo que va saliendo de esas 3 o 4 lagartijas es una nueva especie de lagartija. Eso es un cuello de botella evolutivo. Mira que ahí no hubo selección natural, mira que ahí no fue quién les resiste más, no, fue azar, al azar. Las lagartijas que cayeron al azar en unas ramas fueron las que se convirtieron en las lagartijas de la isla, las isleñas. Bueno. Una Bueno, última claro. pregunta, profe. No, última no, pues entonces que ya acabó el curso. Dale, Gerardo. ¿Hay evidencias visibles del meteorito que cayó en la península de Yucatán? Uy, qué bueno sería, Gerardo, O sea, que tuviéramos pedazos o no, del meteorito. o es una hipótesis. No. Ya es completamente claro. Mira, no tenemos pedazos, pero ¿sabes qué tenemos? Polvo como un hijo del diablo. El polvo de asteroide es rico en un elemento químico que se llama iridio. Bueno, es rico en muchos elementos químicos, incluyendo oro. Todo el oro y la plata que ustedes tengan en su cuerpo o en su casa fue primero meteorito. Cayó como meteorito en la Tierra. Eso es una cosa. El iridio es también muy rico. Y así fue que se descubrió que hubo un impacto de asteroide primero. Antes de descubrir el hueco, descubrieron fue que en toda la Tierra, en el estrato correspondiente al final del Cretácico, el piso correspondiente, siempre había un enriquecimiento de iridio. Entonces, si tú te vas a cualquier lugar donde esté expuesto un estrato del Cretácico, el Maastrichtiense, que es el último piso, y sacas una palada, ahí vas a encontrar tierra, arcilla con iridio. Eso es polvo del asteroide. Entonces, pero no tenemos pedacitos del asteroide. Bueno,
Vamos a continuar entonces hoy con el tema de los dinosaurios. Hoy es el día, bueno, ya es la tercera clase, vamos como en la mitad, vamos en la mitad para abajo. Hoy es el día en el que empiezan aquí empiezan a desfilar los nombres de dinosaurios, que son nombres raros. Bueno, ya empezaron la tarea, que a propósito, bien por los que hicieron la tarea y se la guardaron. Mejor por los que me la mandaron. Maravilloso, háganse esa tareita. Era una tarea muy sencilla. Yo les enumeré un montón de dinosaurios muy conocidos y la idea era ubicarlos en el tiempo. Ahorita les muestro una tarea que me envió uno de ustedes para que se hagan una idea de lo que pueden hacer. Bueno, entonces vamos a continuar y como les digo, hoy vamos a hablar un poco sobre los dinosaurios ya específicos. Vamos a empezar a nombrarlos. En la clase anterior habíamos hablado de evolución, que es un tema súper importante para entender cómo aparecieron los dinosaurios. Y habíamos mencionado que habían dos pruebas de que hay evolución. La primera es que compartimos compartimos información genética, compartimos letras de las instrucciones para hacer los organismos. Pero hay una segunda, que la mencionaba la vez pasada, y es que los organismos vivos comparten rasgos. Entonces aquí ustedes ven 3 especies del género Homo. 3 especies del género Homo, y ustedes pueden ver que claramente deben ser familiares, primos, porque miren que tienen la nariz, las cejas, el pelo, miren la zona de aquí la tienen despejada de piel, despejada de pelo, y son organismos diferentes. Entonces esta es una prueba, una manera de mostrar que hay una relación evolutiva entre ellos. Que a propósito, a esto ya no lo llamamos el genotipo, sino el fenotipo. El fenotipo es la manifestación de los genes. También lo llamamos rasgos morfológicos. Existen 2 tipos de rasgos morfológicos. Antes de que hubiera genética, había análisis de los rasgos morfológicos. Los biólogos se dedicaban a esto. Es que a propósito, les cuento un detalle muy bonito que estuve ayer conversando con un amigo que sabe mucho de historia, y es por qué no hay premio Nobel de biología. ¿Cierto? ¿Por qué no hay? A ver, ¿alguien sabe por qué no hay premio Nobel de biología? A ver, ¿qué premios Nobel de ciencia hay? Hay premio Nobel de química, de física, de medicina y de economía. Solo hay 4 premios Nobel de ciencias. 4. Pero no hay de biología. ¿Por qué no hay de biología? También lo mismo que el de matemáticas. Ese Nobel era muy de malas, Yo sabía que iba a salir el chisme. ¿Verdad? Ese sí era muy de malas, ¿no? Hay una historia que dice... A ver, cuente, Juangui, ¿por qué no hay premio Nobel de matemáticas? Pues cuentan los chismes, que esto sigue siendo un chisme, en el ámbito de los matemáticos sigue siendo un chisme, que la esposa del señor Nobel como que tuvo su romance con un matemático. Entonces de ahí, nada para los matemáticos, o sea, suerte. No se les da el premio Nobel a los matemáticos. Y ahí tiene pues como su equivalente, que es la medalla Fields, que esa es más dura de conseguir porque creo que tiene incluso hasta edad para conseguirla. Sí, señor, la medalla Fields. Ajá. Esa incluso como que premia la genialidad, pero... Exacto. Y así sí, hasta los 40 años se la dan a uno. Bueno, ese es el chisme con la matemática. No me consta, pero yo digo que no es eso. El de la biología, es que es increíble. La biología, solo hasta el siglo XX. Los premios Nobel empezaron a darse en 1901. Solo hasta el siglo XX se convirtió en una ciencia real, en una ciencia cuantitativa, en una ciencia, digamos, que tenía una alta credibilidad entre los científicos. Antes de eso, la biología se reducía más o menos a clasificar los animales por los rasgos. ¿Cierto? Todo el trabajo del siglo XIX fue clasificación de animales, fue el estudio de los fósiles que se descubrieron en el siglo XIX, pero solo hasta el siglo XX la biología, especialmente con la llegada de la genética, la aplicación de la estadística, se volvió una ciencia ya más precisa. Bueno. Y no meten cosas a los Nobel, o sea, no meten y sacan. No, lamentablemente no. Por ejemplo, la astronomía, tampoco hay premio Nobel de astronomía. ¿Por qué? La razón es que la astronomía también, hasta el siglo XX, fue una ciencia que nadie consideraba como, eso no es como muy serio. Y solo en el siglo XX empezaron a darle premios Nobel de física a los astrónomos. Bueno, entonces, existen 2 tipos de rasgos. Atención con las palabras, porque van a ser importantes. Los llamamos rasgos homólogos. ¿Qué son rasgos homólogos? Son rasgos que tienen distintos organismos porque tienen un ancestro común.
un ancestro común. Entonces, miren el brazo de todos estos organismos tan diferentes. Un humano, ¿cierto? ¿Qué es un bat? ¿Un bat qué es? Batman. El bat es el murciélago. Murciélago. Exacto. Un murciélago. Un murciélago, un pájaro y un pterosaurio. Miren que los brazos son prácticamente idénticos, tienen los mismos. Entonces aquí el rasgo es el número de huesos. Todos tienen 3 huesos, por ejemplo, antes de las manos. Todas las manos tienen 5 dedos, ¿cierto? O menos de 5 dedos, etc. Eso le llama un rasgo homólogo, los brazos, un rasgo homólogo. Pero existen otras cosas que llaman los rasgos análogos. ¿Qué son los rasgos análogos? Los rasgos análogos son rasgos que tienen distintos organismos, pero que no vienen de un ancestro común. Por ejemplo, las alas. Las alas de los murciélagos no tienen ninguna relación genética por herencia con las alas de los pterosaurios. Y las alas de las aves no tienen ninguna relación genética con las alas de... Es decir, no existió un antepasado común a murciélagos, aves y pterosaurios que tuviera alas y todos ellos hubieran heredado esos genes. No. Cuando varios organismos tienen rasgos análogos, pero no los heredaron, se dice que ocurrió evolución convergente. Es decir, esos rasgos aparecieron por adaptaciones a un ambiente similar. Cuéntenme otro organismo que tiene alas. A ver, ¿qué otro organismo tiene alas? Que no sea ninguno de estos 3. Las moscas. Las moscas, claro, los insectos. Los insectos tienen alas, correcto. ¿Por qué los organismos desarrollan alas, aunque no las hereden necesariamente del mismo antepasado común? ¿Cuál es la adaptación que se está logrando con las alas? ¿Para qué sirve volar? El desplazamiento les da mayor posibilidad de sobrevivir por desplazarse y esparcirse, por salvarse de depredadores. Se salvan de depredadores, buscan más fácil comida, comen lo que no por la come necesidad. nadie. Claro, es una necesidad. Comen lo que no come nadie. Miren, ¿quién en la selva, quién en el bosque del Amazonas come insectos? Los insectos fueron los primeros organismos en volar. Y los únicos que comen insectos, o los que pueden comer insectos, básicamente son murciélagos y aves, ¿correcto? Bueno, entonces a eso lo llamamos evolución convergente. Por ejemplo, otro rasgo que es muy conocido, que es convergente, es la forma de los delfines y la forma de los tiburones. Los delfines tienen una aleta dorsal y los tiburones también. Pero es que los tiburones y los delfines no tienen casi nada que ver. Los delfines son mamíferos y los tiburones son peces cartilaginosos. Entonces ¿qué pasó ahí? Evolución convergente. Los dos viven en el mismo medio, el agua. Es más, esto les sirve de timón, ¿cierto? Les sirve de timón y por eso desarrollaron esa aleta. Bueno, muy bien. Entonces, ahora bien, utilizando los rasgos homólogos, que vamos a llamar también caracteres, los biólogos, por mucho tiempo, incluyendo ahora, clasifican, organizan la vida en sistemas, organizan la vida en partes, como que la van metiendo en cajones. Es que de todas maneras, pónganse a pensar, ¿yo por qué estoy dictando un curso de dinosaurios y no de animales? Yo podría dictar un curso de animales, incluir todo el animal. ¿Por qué? Porque sabemos que los dinosaurios forman un grupo, se pueden meter en un cajón muy diferente al que a aquel en el que podríamos poner, no sé, qué sé yo, los mamíferos, o aquel en el que podríamos poner a los tiburones y los peces. Entonces, a esa manera de organizar las cosas, de sistematizar la vida, lo llamamos sistemática. Y al hacerlo con caracteres y con rasgos, la llamamos sistemática filogenética. Rasgos análogos, sistemática filogenética. ¿Por qué filogenética? Repito, porque viene de la herencia, Por ejemplo, uno podría inventarse una sistemática. Vamos a poner estos 3 animales en el mismo grupo. ¿Por qué? Se va a llamar el grupo de los animales voladores. O lo podríamos llamar los volaríferos. Y entonces ahí uno podría hacer esa clasificación. Pero ¿qué pasa? El problema es que estos son rasgos análogos, no rasgos homólogos. O sea, son rasgos que no se obtuvieron por herencia. Cuando se obtienen por herencia es que hacemos la sistemática filogenética. Filogenética viene entonces de relaciones familiares por la genética. Muy bien. Para hacer filogenética, todo lo que saben los niños expertos en dinosaurios es de filogenética.
Lo que pasa es que ellos nunca se les menciona nunca saben, nunca oyen mencionar esa palabra. Mentiras que no, nos falta el ñoño. Cuando hablo aquí de un niño, son esos niños de 10 años que ya son expertos en dinosaurios. Saben el nombre de todos los dinosaurios, menos que Cristian, algunos que están aquí ya más grandes, son así. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de filogenética porque es importante para que ustedes tengan una dimensión de la dificultad que es la clasificación de los dinosaurios. ¿Cómo funciona la filogenética? Usted se descubre un animal nuevo o descubre un fósil nuevo y usted lo primero que hace es enumerar todos los caracteres que observa en ese fósil. Aquí voy a utilizar un ejemplo pues muy bobito, pero es un ejemplo maravilloso porque es bobito, porque conocemos de los caracteres, por ejemplo, de estos dos animales. Ustedes me imagino que reconocen ahí al lobo y al gato. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los caracteres? Son blancos, tienen dientes de carnívoro, son grandes, tienen pelos, tienen sangre caliente, son cuadrúpedos. ¿Qué más podríamos identificar? Cola. Tienen cola. Mamíferos. Son mamíferos. Orejas que sobresalen. ¿Se acuerdan de los bozos? El bozo que llaman, ¿cómo es que llama? Eso tiene un nombre, Vibrasis. Bigotes. Se llaman bigotes, pero tienen un nombre biológico, el Vibrasis, que a propósito, resulta que nosotros también tenemos, especialmente a los hombres nos crece mucho vello en la cara y nos crece, a mi mujer los odia. Nos crecen estos vellos en la nariz que tienen las mismas funciones de los bigotes de los gatos. Lo que pasa es que los gatos tienen unos órganos mucho más sensibles. Ellos, obviamente, con los perros y los gatos, utilizan los bigotes para sentir, ¿cierto? Ellos tienen, es una especie de sentido del tacto. En realidad no son los bigotes, sino las células de las que nacen. Perdonen, pues que me toque la nariz, van a creer que me está canto bueno. Muy bien. Profe, también las garras, puede ser las garras también. Garras, correcto, la presencia de uñas, no todos miren, la presencia de uñas afiladas, uñas, el pelaje. Los pelos, ¿cómo es que llaman? Estos que tienen aquí, ellos tienen unas almohadillas. Unas almohadillas en las patas también son caracteres. Ahora bien, de esos caracteres, sin embargo, miren que hay caracteres como que son accidentales. Por ejemplo, si yo digo animal blanco, ¿cuántos animales son blancos? Eso no tiene nada que ver con la... O animal grande, tampoco tiene nada que ver. Por eso es que usted no puede decir, ¿lo que eran los dinosaurios? Animales grandes. No, ese no es un carácter filogenético. ¿Qué es un carácter filogenético? Cosas que uno sabe que tuvo que haber sido heredadas. Tener pelos, tener sangre caliente. Ya saben ustedes que la sangre caliente es que el animal no necesita el sol para calentar, sino que se calienta desde adentro. Entonces, ahí reconocemos dos tipos de caracteres que se llaman en biología los caracteres diagnósticos y los otros que son caracteres no diagnósticos. Porque usted puede describir cientos de características. Usted tiene que separar cuáles son diagnósticas y cuáles no son diagnósticas. Bueno, cuando uno identifica los caracteres diagnósticos, empieza a construir unos dibujos que los biólogos llaman un cladograma. Un cladograma. Cladograma es un nombre que viene del griego que significa un diagrama de ramas. También uno lo podría llamar como un diagrama de ramas o un árbol. Un árbol. Y en ese árbol lo que uno hace es justamente identificar los caracteres diagnósticos que comparten distintos organismos. Entonces, esto define los que llaman los nodos del cladograma y de ese nodo salen ramas que representan organismos diferentes, porque es claro que el gato y el lobo no son iguales, pero sabemos que en un punto, ¿cierto?, tienen las mismas, o sea, comparten características. Esto es lo que llaman un cladograma. Bueno, vamos a ver muchos cladogramas en estas últimas 3 clases. Ahora bien, con 2 animales es fácil. Póngame 1000 animales y hágame un cladograma con 1000 animales. ¿Dónde ponemos el mico? A ver, entonces, ¿qué pasa? Poner un mico aquí puede significar llevar una rama que va hasta este nodo. Todos tienen pelos, todos tienen sangre caliente, no. Pero uno también podría poner el mico, conectarlo con esta rama. Uy, ¿qué significaría conectar el mico con esta rama? Significaría identificar un carácter diagnóstico que comparten estos 2 animales, ¿cierto? Por ejemplo, tanto el gato como el mico tienen la trompa achatada, ¿correcto? No tienen trompa así que sale como la de un caballo. Bueno, el caballo es distinto, pero la de un perro que tiene una trompa bastante, bueno, claro, depende de la especie del perro. Correcto. Pero miren cuál es el problema. ¿Dónde conecta usted ese puntico? ¿Lo conecta aquí o lo conecta aquí? Ah, pucha. Miren que hay 2 opciones ahí. A estas 2 opciones les llamamos 2 cladogramas posibles. Claro, ustedes me pueden decir cuál es, ¿no? ¿Cuál es el cladograma que más les suena a ustedes de la relación entre estos animales? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
Los cladogramas, recuerden. Derecha debe ser, sí. Ah, ¿y por qué le suena el de la derecha? Los felinos no tienen nada que ver con los micos. Ah, qué bien, exacto. ¿Por qué le suena? Porque ya tenemos una clasificación que la recordamos de toda la vida, que existen los felinos, existen los carnívoros, existen los cánidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo recordamos. Pero este ejemplo es perfecto para mostrarles, ¿y qué pasa cuando usted descubre un fósil de una cosa que no conoce? Pues, puta, ¿usted cómo lo pone? ¿Cierto? Ahí empiezan los problemas. Ahí es donde uno tiene que admirar mucho a los paleontólogos y a los biólogos, porque son capaces de poner estas ramas de animales completamente desconocidos. ¿Cuál es el criterio que utilizan los paleontólogos para saber cuál cladograma es? El criterio es, cuando usted hace un cladograma, empiece a agregar más características diagnósticas. Por ejemplo, aquí agrego otra característica, cola. Correcto, la cola larga, una cola larga, ¿cierto? Y entonces, digamos, sí, efectivamente estos dos organismos comparten la cola, ¿cierto? Pero miren esta. Si yo agrego una nueva característica, entonces resulta que este cladograma deja de funcionar. Porque resulta que el gato es cuadrúpedo, pero el mono, este mono, que es un mono americano, yo reconozco que es un mono americano porque tiene cola prensil. Los monos del viejo mundo, o sea, de África, no tienen cola. Si usted ve un mono con cola, es de Sudamérica. Entonces resulta que este mono con cola realmente tiene una diferencia clara entre sus extremidades anteriores y sus extremidades posteriores. La razón es que tiene una vida parcialmente bípeda. En cambio, el gato, ¿qué es? Usted tiene las dos patas de adelante y las de atrás iguales. Entonces, al agregar cuadrúpedo, ya este cladograma no funciona, pero este cladograma sigue funcionando. Y entonces aquí viene la manera como los paleontólogos y los biólogos en general encuentran cuáles son las relaciones. Las encuentran porque cuando crean un cladograma y crean otro y agregan más, el que sobreviva después de agregar más, ese debe ser el cladograma correcto. Así es como podemos nosotros descubrir entonces cómo son las relaciones aquí. Entonces, efectivamente, miren, ya va apareciendo lo que nosotros sabemos. Aquí hay, digamos, unas características comunes entre los simios, los gatos y los perros, pero empieza a haber una bifurcación a partir de los pelos y la sangre caliente, y después aparecen nuevas características, los dientes carnívoros, la cola del cuadrúpedo, que crea otro grupo de animales, ¿correcto? Ese ejercicio lo llaman en biología cladística y es súper teso. Juan. Ancho, ¿cierto? Ancho. Sí. Jorge, me parece un concepto bien interesante, pero como difícil de entender. Y la pregunta es, ¿dos personajes, dos científicos llegan al mismo cladograma? Cladograma. No, señor, no llegan al mismo cladograma. Y esa es la fuente de muchas de las discusiones que hay en este momento en la paleontología especialmente. Ahorita vamos a ver, Juancho, un ejemplo en los dinosaurios de una discusión que hay hoy en día sobre el cladograma de los dinosaurios. Entonces, claro, tenerle paciencia, pero sí, efectivamente, varios investigadores pueden llegar a distintos cladogramas. Bueno, a propósito, en estos puntos donde se ramifica, digamos, las características, recuerden que esto es un dibujo, esto no tiene nada que ver con un río, esto es un dibujo. En estos puntos aparecen ramas que forman lo que en biología llaman un clado. Ustedes lo van a encontrar en Wikipedia. Cuando usted busca un dinosaurio en Wikipedia, le aparece a qué clado pertenece, a qué clado, y lo que le están diciendo es usted cómo se va ramificando el árbol. Bueno, otro concepto importante, ya vamos a entrar con los dinosaurios. Es el concepto de carácter o característica derivada y el concepto de carácter o característica primitiva. Ya te voy a contestar. Las características derivadas son las características que producen los clados, digamos, más específicos. Entonces aquí, por ejemplo, los dientes carnívoros de los perros y los gatos, ustedes los han visto, si tienen perros y gatos, los conocen, esos dientes se llaman una característica derivada. Y en cambio, el pelaje que tiene un perro es una característica primitiva. Correcto. Entonces, ¿por qué es una característica derivada? En los gatos y los perros, porque distingue un grupo más pequeño de animales. A mí una característica primitiva es una característica que comparten un grupo mucho más amplio de animales. ¿Alguien iba a preguntar por ahí algo? Sí. Levantó. Sí. El genoma y el ADN no ayuda a esta clasificación. Sí, señor. Muy bien. Me imagino que el que preguntó por ahí fue César. Sí. Muy bien, César. Claro, sí. Hoy en día, en la biología moderna,
la clasificación, la cladística, se hace con genética. Ya no se tienen que poner a mirar el organismo, sino que lo cogen y analizan el genoma y, puta, y ahí sale todo el árbol, ¿correcto? Pero con los fósiles estamos ñau, no tenemos ninguna posibilidad porque no tenemos DNA. Otro Profe, ¿me término. repites? Discúlpeme, ¿qué son los clados? O sea, sí, Maravilloso, Cristian. Me encanta, Cristian, ¿sabes por qué? Porque tú preguntas lo que no entiendes inmediatamente. Y te digo que me gusta es porque los humanos, los adultos perdemos esa habilidad, ese superpoder. Ese es un superpoder que perdemos los adultos. Uno no entiende y uno dice, más tarde entiendo. Se hace como el loco. Y no, uno tiene que entender, marica. Perdón, uno tiene que entender. ¿Yo por qué digo tantas palabras? ¿Qué me pasa? Bueno, recuerda, ¿qué es un clado? Un clado es el nombre, muy sencillo de entenderlo. Un clado es el nombre de todo lo que hay, de todas las ramas que siguen a partir de uno de estos punticos. Todas las ramas que forman, que se salen de aquí para arriba, todas las que pueden derivarse, forman un clado. Te voy a decir cuál es un clado. Claro, los primates. Eso es un clado. ¿Qué son los primates? Los primates son todos los animales que, bueno, primero al que pertenecemos nosotros, al que pertenecen los gorilas, al que pertenecen los simios del viejo mundo y del nuevo mundo, al que pertenecen los chimpancés. Eso forma un clado gigantesco. ¿Cuál es el carácter derivado de ese clado? El carácter derivado de ese clado, en el caso de los primates, es la postura. Es la postura. Tenemos patas y brazos. Ese es el carácter derivado, digamos, que forma el gran clado de los primates. Por allá hay otro clado. Es como una subespecie, así decirlo, o especie. No, entonces, bueno, vamos para allá, vamos a ver si vamos llegando. Otro término, de pronto se lo encuentran. Yo, como les digo, a veces es como simplemente porque ustedes lo van a leer por ahí, se llama grupo monofilético. Es un nombre también que se le da grupo monofilético, que es un nombre que se le da también a un clado. Es simplemente un nombre. Bueno, hay una cosa que es muy importante, y es que se supone que los cladogramas reflejan la evolución, pero es una suposición muy fuerte. Creer que los caracteres tienen que ver con la evolución es una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que también a estos árboles, a estas ramas, a estos diagramas de ramas, se les llaman un árbol filogenético. O sea, ya estamos hablando de evolución. Y uno cree entonces, miren cómo lee uno un cladograma, uno dice, mire, este clado que hay aquí, que está formado por gatos y carnívoros, tuvo en el pasado un ancestro. Y ese ancestro es el ancestro que tenía los dientes carnívoros y de los cuales evolucionaron todos los demás animales carnívoros mamíferos. ¿Cierto? También tuvimos el ancestro común de los mamíferos, un animal con pelo y con sangre fría, con sangre caliente. Acuérdense, sin embargo, que no fue que de él nacieron todos, no, sino que él, digamos, tuvo hermanos y esos hermanos se fueron convirtiendo en otra cosa diferente. Bien, llegamos a los dinosaurios. Una duda y antes de que empecemos con los dinosaurios. ¿Se puede dar una característica convergente de convergencia evolutiva, digamos, entre diferentes tipos de digamos, grupos que se hayan dividido antes del clado? Diferentes clados. Grupos, y que al final converjan de manera que un científico que lo vea los dos animales y diga, no, estos tienen que ser del mismo clado. Así hayan tenido ancestros muy, muy, muy separados. ¿Eso puede pasar o Claro que puede pasar. Ese es uno de los grandes problemas del registro fósil. El registro fósil es muy incompleto. Y los clados que vamos a formar nosotros ahorita pueden no ser. Porque descubre uno un nuevo dinosaurio y ese dinosaurio dice, ¡ay, hijo del diablo! Imagínense un extraterrestre. Esa es la cosa. Imagínense un extraterrestre que llega a la Tierra. Ese extraterrestre no tiene sino estos 3 animales. ¿Cómo sabe ese extraterrestre que este animal realmente tiene un ancestro común, pero más antiguo? No sabe, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros hoy sabemos cuál era el clado correcto o cuál era el cladograma correcto. Es porque nosotros conocemos micos, como digo, pucha, conocemos gatos, conocemos perros, pero los extraterrestres no. Pero nosotros somos extraterrestres con el registro fósil, con el Mesozoico. Nosotros somos extraterrestres en el Mesozoico, mejor dicho.
y estamos recibiendo ahí limosnas que nos entregan los estratos geológicos, lamentablemente. Por eso tienen que ser escépticos. Sean siempre escépticos con la paleontología. Cualquier clasificación que le dé un paleontólogo, dude, diga, ¿será? Bueno, vamos a suponer que sí por ahora, listo. ¿Cierto? Y así funciona todo en la ciencia. Dale, Julián. Eso que decía Alejandro, esa confusión, sería más o menos lo que pasó con los dinosaurios y los reptiles. Sí, señor. Por ejemplo, el nombre reptiles, reptil, hoy en día ya no se acepta. Reptil no se acepta porque resulta que descubrieron organismos que rompen como el grupo, rompen, ya separan, crean ramas separadas que ya, de cosas que llamábamos antes solamente lo metíamos en un solo grupo, reptiles, y resultaron ser dos grupos diferentes. Los peces también son un problema. Acuérdense de esto. No existe el clado de los peces. En realidad hay múltiples clados de animales que viven en el agua. Múltiples clados. Y da cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el salmón y la sardina pueden estar en ramas muy separadas, aunque uno dice, ay no, pero como son de parecidos, los dos son cuerpos así estrechos, nadan, etcétera, y resulta que están, les voy a mandar un articulito sencillito sobre eso, sobre los peces, por ejemplo, y sobre los reptiles, cómo esos clados se han ido fragmentando a medida que va avanzando la biología. Entonces, miren cómo se define un grupo monofilético o cómo se define un clado en biología como el de dinosauria. ¿Qué es dinosauria? Entonces, está la definición técnica, la que utilizan los paleobiólogos. Dinosauria es el grupo monofilético, también se lo llama un taxón, que comprende el gorrión, el triceratopo y todos los miembros del clado que descienden del mismo antepasado común. Hace una definición cortica, enredadita, pero cortica de lo que es un dinosaurio. Acuérdese, triceratopos, gorriones y todos los animales que tengan el mismo antepasado común que esos dos animales. Había una definición curiosa y es la técnica, es la definición técnica. Bien, un detalle interesante. Entonces miren cómo se ve ya un diagrama, digamos un cladograma complejo. Cuando usted ya va a poner todos los dinosaurios juntos. Un cladograma completo, cuando usted pone todos los dinosaurios juntos se ve como esto, un árbol que crece, ¿cierto? En ese árbol hay niveles. Creo que ahorita lo mencionaba Cristian y que lo preguntaba, y es ¿qué son cada ramita? Entonces, ahora sí, Cristian, ya puedo responder tu pregunta y tu comentario. Cada ramita en un árbol filogenético o en un cladograma, sobre todo las ramitas terminales, las últimas, representa una especie. O a lo sumo, no, representa una especie. Entonces, pero son las ramitas finales. Las ramitas finales representan las especies. Miren que las especies se juntan, como el gato y el perro, se juntan. Y al juntarse pueden formar géneros. El gato y el perro no son del mismo género, ¿cierto? Existe el Felis, que es el género al que pertenece, Felis catus, que es el género, la especie del gato, pero también existe, me olvidó el nombre, de otra especie de Felis, ¿cierto? Que son los Felis, por ejemplo, los gatos silvestres son otra especie. ¿Dónde se juntan, por ejemplo? Ya te voy a contestar, Cristiana, porque creo que ya bajo la mano. ¿Dónde se juntan los gatos y los perros? Se pueden juntar al nivel de familias. Entonces, las familias, ¿qué son? Grupos de géneros. Grupos de géneros. Grupos de familia forman órdenes. Grupos de órdenes forman clases. Grupos de clases forman filos y grupos de filos forman reinos. Y finalmente todos se juntan en un gran dominio. Entonces, ¿ahí dónde llegaría el clado? ¿Ahí dónde estaría el clado? Muy clado, importante, ¿dónde? muy importante. Esta ramita que hay aquí, esto que hay aquí, es un clado. Correcto. Es decir, los géneros son clados. Homo sapiens, nosotros, pertenecemos al clado Homo. Y hubo muchas especies de Homo. Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo australopithecus, ¿cierto? Entonces, esto es un clado. Pero atención con esto. Donde haya una ramita hay un clado. Esto también es un clado. Miren aquí. Más profunda la ramita. Esto también es un clado. Todo esto es un clado que hay aquí. Y desde aquí abajo hasta arriba también forma un gigantesco clado. Un clado, que es el clado del dominio. El nombre
filo, reino, clase, orden, familia, género, especie, viene de la época en la que la biología todavía era simplemente clasificar animales. Entonces, está el punto donde se tocan la biología de antes con la biología moderna, que es la biología de la cladística. Ustedes tocan y ahí se juntan y se unen para formar una sola cosa. Hablando de los reinos y los dominios. Señor. Una preguntita ahí rápida. Yo por acá estaba consultando y veo que hay algo que le llaman superfamilia. Eso sería al nivel del orden. Ya voy para allá, exacto. Ya voy dale. Ya voy para allá. Les quería decir simplemente aquí una cosa, y es que la vida, antes ¿cuál le decían a uno en el colegio? No sé si todavía a los muchachos que están en el colegio todavía les dicen que existe animales, plantas, hongos, ¿cierto? Y dicen, esos son los reinos de la vida. Bueno, eso ha cambiado en los decenios. Hoy en día realmente se habla es de los dominios de la vida, de los dominios de la vida. Por ejemplo, en realidad existe un dominio que se llama eucaria. Todos nosotros somos eucaria. Todos los animales son eucaria. Profe, no es eucariotas. Todas las plantas son eucaria. Muy, muy bien. Hay dos tipos de maneras como las vamos a llamar a los taxones o a los clados. Los podemos llamar con su nombre en latín, ¿cierto? Que es la manera rigurosamente correcta, o su traducción al español, ¿cierto? En este caso, eucariotas o eucariontes son eucaria. ¿Qué es eucaria? Todos los organismos que tienen células con núcleo por dentro. En cambio, existe bacteria, que es otro dominio de la vida. Y hay otro más raro que un berraco, que es arquea. Que a propósito, en realidad, un Homo sapiens está poblado por dentro de bacteria y arquea. O sea, nosotros somos realmente un bosque que cubre todos los dominios de la vida. Los hongos, las plantas, todo eso está en eucaria. Y dentro de eucaria existe, en eucaria existe lo que llaman un reino, y ese reino es el reino de Metazoa. El reino Metazoa es el que llamábamos toda la vida animalia. Pero miren que cuando usted ve un bicho, yo siempre les digo bicho y los biólogos me miran feo. Cuando uno ve un bicho, por ejemplo, en una playa, un caracol o uno le dice, es un bicho. No, uno siempre dice, mira ese animal. Y ellos siempre lo miran a uno como feo, como, no, todo es un animal. Los animales tienen una característica. También existen los hongos, también existen los ciliados, también dinoflagelados. Todos esos son eucaria, pero son digamos, de otros reinos diferentes. Entonces, miren cuántos reinos hay. Uy, hijo del diablo, hay un montón de reinos. Bueno, vamos a los dinosaurios. Entonces, aquí llegamos a la manera como se le dice a un dinosaurio con todos los apellidos. ¿Ustedes no me acuerdan en el colegio, por los que estamos más viejitos aquí, cuando nos decían el nombre de Simón Bolívar? Simón Bolívar tiene como 13 nombres. Primer nombre, Francisco, bueno, tiene unos nombres increíbles. Bueno, así son los dinosaurios, así son todos los organismos en la vida. Para recordar entonces el orden, para tratar de memorizarlo: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Hay que recordarlos, hay que saber qué está por encima de orden, qué está por debajo de orden, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el Tyrannosaurus, que es un género, es un eucarionte, animal, cordado, saurópsido, saurisquio, tiranosaurio rex. Correcto. Entonces miren que se leería, a ver, entonces que el nombre es completo. No, los nombres de biología son de dos palabras o de tres. Y las dos o las tres palabras siempre son género, especie, o género, especie y subespecie. Bueno, ¿y este tipo qué? Este tipo es eucarionte, animal, cordado, mamífero, primate, homínido, homo sapiens. ¿Correcto? Se parece a Dr. Z. Se parece, sí, se parece, pero es que Dr. Z es más pinta. No, es que Dr. Z es muy pinta. Tumba mucho en el coloquio. Yo no sé si son las gafas, porque tiene la cara parecida a la mía. Yo no sé por qué él sí tumba y yo no. Profe. Bueno, vamos a ver dónde nos unimos. Espérate, ¿hasta cuándo compartimos nosotros hasta qué profundidad en el árbol filogenético? Miren. Hasta el cordata. Hasta cordata. O sea, usted básicamente es un cordado. O sea, a usted le dicen cordado, le están diciendo de todo. Todos los animales cordados. Los cordados son que tienen, en este caso, nosotros, la estructura es la columna vertebral con
¿cómo es que llama la que pasa por la mitad de la columna vertebral? Hombre? La médula. La médula espinal, ¿cierto? Ese es el notocord, la cuerda que comparten todos los cordados. ¿Quién iba a preguntar por ahí algo? Bueno, ustedes se pueden encontrar en Wikipedia en cada bicho. Por eso es que era tan interesante que hicieran la tarea de la semana pasada, porque ustedes le iban a buscar en cada bicho los datos. En cada bicho usted siempre se puede encontrar toda la clasificación taxonómica completa. Y aquí nos encontramos un detalle interesante que era, creo que preguntaba ahorita, no me acuerdo si era, recuerden, si pueden prender siempre las cámaras y mantenerlas prendidas, se los agradezco, porque me ayuda a que, le agradezco mucho a Alejandro y a Alejandro, que han mantenido prendidas las cámaras todo el tiempo, a pesar de que no pueden rascarse, ¿cierto? No pueden pararse al baño. No, mentiras que no. Apenas se quieran parar. ¡Ay, se rascó Alejandra! ¡Ay, María! Qué falta de aseo! Bueno, eso, Juanfe. Entonces, aquí nos encontramos un detalle muy interesante, y es que no solamente son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, sino que pueden aparecer otras intermedias. Por ejemplo, subclase, superorden, suborden, ¿cierto? Que se van a entender. Superfamilia está encima de familia, y subfamilia o familia. Entonces, miren, Animalia, Chordata, Saurópsida, Diápsida, Dinosauria. Ah, aquí descubrimos Dinosauria. Dinosauria realmente es un superorden, no es orden. Saurisquia, Terópoda, siempre me celurosauria o coelurosauria. Celurosauria, Tiranosauride, Tiranosaurini y Tiranosaurus. ¡Qué cosa tan berraca! ¿Por qué tantas divisiones? La razón son los cladogramas. Y es que cuando van descubriendo nuevos fósiles, van diciendo, ¡ay, mira! Esta curvita en el hueso no la tienen todos. ¡Ay! Aparece un nodito en el cladograma. Bueno, ya en organismos más complejos y que se conocen muy bien, los humanos los conocemos muy bien, se llega incluso más lejos. Miren todo lo que hay. Gran orden, superorden, infraclase. Entonces, a ver, ¿usted qué es? Entonces, Juanfe, le queda de tarea acordarse de memoria. Yo soy un eucariota, animal, eumatozoa, bilateria, deuterostomia, cordado, vertebrado, natostotomata, tetrápodo, mamífero, teria, placentalia, euarcontoglires, conta, primate, aplorrino. Aplorrino son los monos de África. Aplorrino, siniforme, catirrino, hominidea, homininea, hominina, homo. Eso parece cuando a César lo ponían a aprenderse esas cosas en el colegio, porque yo sé que César tiene la edad mía, ¿cierto? Como mínimo tiene la edad mía, y nos ponían a aprender unas mierdas que no vivían pa' culo. ¡Ey, qué pena! ¿Por qué tenía que decir yo esas palabras? ¿Mucho qué? Estoy con mucha más edad que vos. Deje así, yo solo dije mínimo. Bueno, miren una cosa, en nuestro caso hay subespecies, y este es un detalle, esto fue descubierto en 2005. Hay 2 subespecies de Homo sapiens, Homo sapiens hidalgo y Homo sapiens sapiens. Ese fue descubierto, se extinguió hace 135.000 años, pero era un Homo sapiens con todos los juguetes, Muy bien, sigamos pues, ahora veamos qué nos pueden, señor. Antes de que pases ahí de temas, que yo la verdad estaba muy, ¿cómo se dice? Curioso, porque yo tengo 2 dinosaurios acá en la casa. Entonces yo dije, pucha, vamos a ver. ¿Un patico y una gallina o qué? Tengo 2 cacatúas. Llegamos a ver, pucha, esto dónde se junta con los dinosaurios, porque esto tiene que ser pues una cosa. Oye, yo llevaba días buscando y resulta que es que se juntan por allá en un orden, perdón, sí, en Saurópsida, en la clase Saurópsida. Excelente, vamos a mirarlo con el tiranosaurio. Se juntan efectivamente en Saurópsida. Saurópsida, muy atrás, porque de ahí realmente las aves son terópodos. Es más, las aves son celurosaurios. Ah, ok, es que por acá me parece una división un poquito distinta, pero sí. Porque es que yo inicialmente veía que eso se separaba por allá en vertebrata, y yo no, pero es que vertebrata son muchos, eso no, ¿qué va a tener de común? Y aquí ya buscando bien por el orden, yo dije, no, ahora sí entiendo qué es lo que tienen de común estos animalitos bullosos con este otro animalito que también, me imagino que era bulloso. Debió haber hecho una bullita interesante. Sí. Oiga, muy bacano que lo hayas dicho así, porque entonces miren, dinosauria
Es un orden. O sea, dinosauria es un clado que comienza, miren con qué profundidad. Todo esto podría ser dinosauria, todo este clado que hay acá. Este es dinosauria y aquí están las aves. Y por aquí, muy lejos, estamos los humanos. Entonces miren que los humanos nos conectaríamos con dinosauria, pero muy atrás, ¿correcto? Y así uno va entendiendo entonces también por qué uno no es dinosaurio y ellos sí, pero también porque uno no es otra cosa y está más cerca al Tyrannosaurus que a, no sé, que a una estrella de mar. Profe, ¿qué libros un libro que nos haya recomendado o de esos que tenga por lo menos de ese árbol o de ese esquema? Te lo voy a quedar debiendo. Esto que estoy diciéndote aquí aparece en muchos textos de biología muy bien explicado. Te voy a mandar un texto de biología con ese capítulo específico para que te lo leas. Y lo voy a tratar de conseguir en español. Porque la mayoría... Eso. Ahorita mencionabas que esa clasificación, por ejemplo, para los dinosaurios particularmente, se hacía cuando se identificaban rasgos muy específicos que diferenciaban una especie de otra. Pero ¿cómo se sabe, por ejemplo, digamos que yo encuentro un tiranosaurio con 3 dedos y otro con 4? ¿Cómo sé que el de 4 no es una mutación que no prosperó y que no se generó nunca esa especie, sino que era un dinosaurio que nació con 4 dedos? Muy bien. En ese caso, vos estás hablando de la identificación de una especie nueva, una especie completamente nueva. Eso es muy difícil. Con los dedos es muy difícil. Lo que normalmente pasa es que si vos encontrás un dinosaurio que tiene los mismos 3 deditos del Tyrannosaurus Rex y te encontrás además un cuarto, ya sabes de cuál de estos niveles no es. Por ejemplo, todos los terópodos, que es el grupo que es el suborden al que pertenecen los Tyrannosaurus Rex, tienen 3 dedos. Entonces, cuando vos descubrís que tiene 4, no, eso no es un terópodo. Entonces ya sabes que es una especie que no es de Tyrannosaurus Rex. Pero lo que estás diciendo es un problema dificilísimo. Porque, listo, tienen 4 dedos, entonces empiece a buscar entre todos el registro fósil cuáles otros tenían también 4 dedos. Y los 4 específicos, porque hay otra cosa, es que son 3, pero ¿cuáles se perdieron? Se perdieron los últimos 2, se perdieron los primeros 2, y todas esas cosas van creando una riqueza de clasificación muy berraca. Pero entonces basta un solo fósil para identificar, por ejemplo, una especie. O sea, no necesitan que haya varios para corroborarlo. Muy buena pregunta, sí, señor. Es decir, ¿cuántos fósiles se necesitan para ustedes decir definitivamente que esta es una nueva especie? Yo diría que en realidad, hoy en día, con la habilidad que tienen y con la cantidad que tienen de huesos que existen y de caracteres que han reconocido, yo creo que basta parte de un solo esqueleto para identificar una nueva especie de dinosaurios. Bueno, entonces, con la taxonomía biológica o con la filogenética ya podemos empezar a numerar dinosaurios, a identificarlos, a distinguirlos, etcétera, de manera muy interesante. ¿Quiénes entonces son los dinosaurios? Esa es la pregunta, digamos, del millón. Entonces nosotros vemos que dinosaurio es un superorden. Es un superorden dentro de la taxonomía. Es un superorden. Y ese superorden, digamos, de ese superorden hay entonces infraórdenes, órdenes, ¿cierto? Superfamilias, familias de organismos que llamamos dinosaurios. Vamos a entonces a empezar a identificar algunas de los caracteres primitivos y desde los caracteres más primitivos hasta los caracteres derivados que definen dinosauria, ¿cierto? Empezamos con un carácter primitivo, el carácter de los que distingue los tetrápodos de otros animales. ¿Qué son los tetrápodos? Los tetrápodos, como su nombre lo indica, a ver, ¿ustedes qué les suena tetrápodo? Cuadrúpedo. Correcto, 4 extremidades, 4 extremidades. A propósito, cuando la gente muestra extraterrestres y los muestran de 4 extremidades, todos los que saben de evolución se ríen. Porque dicen, a ver, ¿cómo así? O sea, también en las Pléyades hay tetrápodos. ¡Qué risa me da! 4 extremidades es un milagro, es una mutación que apareció al azar en la historia de la vida. Entonces, tener 4 extremidades es ser de la Tierra y ser descendiente de un organismo
del que descendió también esta especie, que se llama Lictiostega, el primer tetrápodo que se conoce. Los tetrápodos tienen otra característica importantísima y es que eran de la tierra, caminaban sobre la tierra. Porque, claro, en el mar encontramos también otros organismos que tienen un cierto número de extremidades, pero son del mar, ¿cierto? O del agua. Todos los tetrápodos, desde el Ictiostega hasta hoy, tienen un esqueleto con los mismos rasgos generales. Miren cuáles son los rasgos. Ustedes lo van a reconocer en su cuerpo. Vayan tocándose el cuerpo. Si quieren, apaguen la cámara mientras se van tocando el cuerpo para que vayan tocando las partes que les voy a decir. Lo primero, la cintura pectoral. Que a propósito, usted nunca piensa que usted tiene dos cinturas. Y usted tiene dos cinturas. La cintura pectoral es esta que hay acá, ¿cierto? Esta es la cintura pectoral, donde se conectan las extremidades, digamos, superiores, las llamamos en los bípedos, con el torso. Tenemos la cintura pélvica, claro, todos tenemos la pelvis. Tenemos dos pares de extremidades diferenciadas, las extremidades anteriores o superiores, como les digo, si son bípedos, y las extremidades posteriores. Y muy importante, súper importante, una columna vertebral que está osificada y es muy interesante porque la columna vertebral son unos huesos cilíndricos, por la mitad hay un huequito por el que pasa la médula espinal, que es el cableado más importante para la movilidad, pero también hay un montón de estructuras en las vértebras que son estas que salen aquí, donde se amarran los músculos, Y estas vértebras, por ejemplo, a veces tienen extensiones muy bonitas que crearon unos dinosaurios y unos animales maravillosos. La tarea, les voy a adelantar la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es un dibujo. Quiero que hagan un dibujo de un esqueleto de dinosaurio. Hacer un dibujo, muchachos, wow. Primero es muy difícil. Para los que les queda fácil, pues lo hace fácil, pero hacer un dibujo le ayuda a uno a entender todo este diseño. Bueno. Profe, una pregunta. Mimos, señor. ¿Un dibujo de un hueso o de todo un dinosaurio? Todo el esqueleto, de todo el esqueleto. Okay. Con los detalles. Ah, bueno, hay una cosa muy interesante que tienen los dinosaurios y es estos huesos de aquí abajo. Nosotros tenemos costillas, ¿cierto? Costillas. Pero estos huesos que hay aquí en la panza se llama gastralia. También la tienen las aves y son unos huesos que, digamos, ayudan a darle rigidez también a la panza del dinosaurio, ¿correcto? No lo tienen los mamíferos. Nosotros solamente, nosotros tenemos costillas adelante y atrás también, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hay una característica fundamental en la arquitectura tetrápoda y es la pelvis. La pelvis es súper importante. La pelvis está formada por 3 huesos, el ilión, el isquión y el pubis. ¿Y por qué es súper importante? Porque resulta que hay 2 tipos de pelvis entre los dinosaurios. Se llama la pelvis como de reptil y la pelvis como de ave. Y eso crea las grandes divisiones de los dinosaurios con cadera de reptil y los dinosaurios con cadera de ave. Adivinen en qué grupo están las aves, en el de cadera de reptil o en el de cadera de ave. A ver. En el derecho, ornitisquios. Tiene que ser ornitisquios. Correcto, claro, debe ser. Exacto. Están en lo incorrecto. Muy bueno, me encanta porque miren que Cristian y Martín, que todavía tienen el superpoder de equivocarse, se equivocan y no les da pena. En cambio, los adultos estaban ahí pensando, yo no voy a decir para que me equivoque, no, que no esté mal. Resulta que las aves son saurisquias. Tienen cadera de reptil. ¡Plop! ¿Cómo así? Pero no le llaman cadera de ave. Resulta que la razón por la que son de cadera de reptil es uno de los grandes misterios de la paleontología. Ahorita lo voy a comentar. Bueno, aquí están los dos tipos de caderas. Cadera de reptil y cadera de ave. Miren la diferencia para que ahí es donde uno... Entonces, ya usted dice, yo no voy a poder dibujar un solo esqueleto, tengo que dibujar 2, como mínimo uno de saurisquio y otro de ornitisquio. Entonces miren que aquí el pubis se extiende se va hacia adelante y eso es lo que le da como la barriga en la parte de abajo a los saurisquios. Ya vieron que los dinosaurios carnívoros son saurisquios. En cambio, miren lo que pasa con la cadera de los ornitisquios, el pubis se extiende para atrás. La cabeza del pubis está adelante y se extiende para atrás, ¿cierto? Entonces ellos no tienen como ese sostén aquí en la barriga, sino que la cosa se extiende como para el huesito de la alegría, diría uno. Ahorita vamos a volver sobre la cadera porque es un tema, caliente entre los dinosaurios. Todos los tetrápodos tienen manos y pies. Y les digo lo siguiente, 5 dedos en las manos y 5 dedos en los pies, todos.
Todos. Los que no tengan 5 es porque lo perdieron. Entonces ahí también llegan los extraterrestres con 5 dedos. Y uno, ¡qué huevas! ¿Cómo van a tener 5 dedos, hombre? Si evolucionaron en otro planeta. No, 5 dedos es un accidente en la Tierra. Los dedos se enumeran, para que lo recuerden ustedes que son paleontólogos de lunes. Se enumeran. Van desde el dedo 1, que es el que está más cerca al interior del cuerpo, hasta el dedo 5. A ver, ¿ustedes cuál dirían entonces que es el dedo 1 del cuerpo de este? Profe, yo digo que el dedo gordo. Juanfe, ¿usted es tetrápodo o no es tetrápodo? Juanfe, ¿usted es tetrápodo o no? Sí. Debe ser, Eso. ¿Cuál es el dedo 1 de mi cuerpo? Este es el dedo 1. Entonces, miren, muy raro. Este tetrápodo, este esqueleto viene de un dinosaurio real que creo que era el Metapondylio. Bueno, no me acuerdo cuál es el dinosaurio, pero tenía 5 dedos. Entonces, este es el dedo gordo, que diríamos, y este es el meñique. Se distingue fácilmente porque mire que el meñique se va volviendo muy pequeñito. Bueno, estas son las manos. Las manos, entonces, comienzan después del húmero y el radio, claro, y tienen unos huesos previos que son los huesos de la muñeca, que son los carpos y los metacarpos. Carpo y metacarpo es de la mano del tetrápodo. En cambio, en el pie son tarso y metatarso. Carpo y metatarpo, y abajo tarso y metatarso. Y los dedos, los huesos que están ya al final de los dedos se llaman las falanges. Entonces uno no ve aquí todos los huesos, pero todos los huesos de la mano están aquí abajo. Aquí están el carpo y el metacarpo están por acá. Les cuento un detalle muy interesante. En los tetrápodos, casi la mitad de los huesos del cuerpo están en las manos y los pies. En los seres humanos hay 100 huesos en manos y pies, y el cuerpo tiene 206. Ay, huepucha. La mayoría de los huesos están en las manos y los pies. Qué pena, alguien iba a decir algo. Todos los tetrápodos tienen 5 dedos. Es ahí un axioma que nos estás dando. Sí. Entonces, equinos y bovinos también los tienen. Eso es muy importante. Resulta que no, porque en algunas adaptaciones se perdieron dedos. Entonces ya voy a mostrar, por ejemplo, los dedos del Tyrannosaurus Rex, que ya no hay 5, pero se siguen numerando como si existieran, como si ahí faltaran los otros, tarso y metatarso. Miren, por ejemplo, dedos o manos de distintos tetrápodos. Un humano, un gato, una ballena, todos son tetrápodos. Miren, por ejemplo, el murciélago, uno nunca se lo ve y ahí tiene sus 5 dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. ¿Cierto? Miren la ballena, increíble, la ballena todavía conserva sus dedos, no todos. ¿Qué dedo le falta a la ballena? ¿Qué número de dedo le falta a la ballena? Bueno, es que aquí no se sabe qué lado de la ballena es. No, ahí sí se ve la forma. A ver, ¿ustedes qué? 5. ¿El 5 o el 1? El 1. Le falta el 1, porque miren que este es el 5, porque miren que está la parte de adentro del cuerpo. Le falta el 1. ¿Y entonces esto qué es? Esto hace parte del metatarso, ¿cierto? Bueno, y miren los dedos de los gatos. Los dedos de los gatos, por ejemplo, tienen una estructura y es que un dedito está levantado del piso, ¿cierto? Bueno. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Entonces, se pueden ganar y se pueden perder dedos. ¿Por qué? Por adaptaciones. Por ejemplo, aquí, ¿por qué se perdió el 1? Posiblemente porque era mecánicamente mejor no tener ese dedo 1, ¿cierto? Y entonces lo va perdiendo. Las ballenas que no tienen el dedo 1 funcionan mejor, nadan mejor y entonces comen más. Eso es una adaptación. Pero también se puede perder por exaptación. ¿Qué es una exaptación en biología? Un cambio que se produce en tu cuerpo por una adaptación. Pero resulta que ese cambio cambió varias partes de tu cuerpo y no te diste cuenta, ve. ¿Y por qué terminó con este dedito aquí? Eso no le sirve para nada. No, eso no le sirve para nada. Pero terminó con eso. Una exaptación muy conocida en el cuerpo humano es el apéndice. Todos tenemos un apéndice y no sirve para nada. Bueno, mentiras que no sirve para nada. Me matan aquí los médicos donde diga eso. Profe, no todos. Tenemos... No todos tenemos. Nosotros tenemos Mi prima no tiene. Bueno, sí, claro, no todos tenemos porque se puede. Precisamente, no es un órgano, no es una parte del cuerpo indispensable. Es una exaptación. Miren, por ejemplo, el brazo de un Tyrannosaurus Rex. El brazo de un Tyrannosaurus, miren que es el mismo tamaño. Esto está a escala. Pero miren el grosor, ¿cierto? Miren el grosor del húmero.
Miren el grosor. No, es un flaquito. Es cierto, parece mal alimentado. No, es que este es el esqueleto. Y miren que en el caso de un Tyrannosaurus Rex se conservan los dedos 1, 2 y 3 y se perdieron 4 y 5. Se perdieron 4 y 5. Y el 3 es una cosita chiquitica que ustedes las van a ver en los dibujos de los Tyrannosaurus Rex, van a ver una colita ahí rara que le sale por debajo. Profe, ¿los tetrápodos tienen que tener necesariamente 5 dedos en su mano o no? ¿O no es Ese es el diseño corporal original. Pero repito, con la evolución, algunos han perdido dedos. ¿Saben otra cosa que ha pasado? Fusionado dedos. Las aves, por ejemplo, la próxima vez que se coman, a ver, les quedan de tarea aquí a todos. La próxima vez que se coman un pollo, van a limpiar bien el ala, porque el ala es la mano, el brazo, y van a mirar los huesos, y van a darse cuenta cómo están fusionados los dedos en las aves. Claro, ellos perdieron como la necesidad de tener lo que tiene Tyrannosaurus Rex. Bueno, una característica muy común, especialmente en los terápodos, en los dinosaurios carnívoros, y es que la última falange es un hueso en forma de uña, pero no es una uña como la de los gatos. No es una uña. Esto no es una uña, esto es hueso. Es un hueso así en forma de gancho. En cambio, los gatos tienen su falange final y además uña. La uña es proteína y no fosiliza. No hay pero, o sea, que sí que los tetrápodos tienen que tener necesariamente 5 dedos, ¿o no? Es como que... Ese es el diseño original, Cristian. No todos tienen que tener 5 dedos. Una cosa que te puedo decir es esta. En los genes de todos los tetrápodos hay un programa que dice, tendrás 5 dedos. Y en el camino, mientras se va desarrollando el embrión, se van perdiendo partes del programa. Y entonces se van perdiendo dedos. Usted tiene el programa completico. Es una manera simplificada. Si aquí me está viendo algún biólogo en el futuro, etcétera, discúlpeme, pues, yo no estoy aquí, pues, tampoco haciendo un paper de biología. Bueno, los dinosaurios son amniotas. Ay, eso parece un insulto. Pedazo de amniota. ¿Qué es una amniota? Una amniota es un organismo que pone huevos en la tierra. El huevo amniota es un huevo donde se desarrolla el embrión, ¿cierto? Amniota viene de lo que se llama el amnión, que es una bolsa con nutrientes que rodea el embrión, ¿cierto? Ustedes se recuerdan el líquido amniótico, en el caso de los mamíferos. Los mamíferos tenemos también huevo, también, digamos, tenemos un huevo, pero ese huevo se desarrolla en el interior. Este es un huevo que se desarrolla en la tierra. Tiene un cascarón de calcáreo, ¿correcto? Tiene un cascarón calcáreo y por dentro tiene yema. Si usted viajara al pasado y se encontrara un nido de tiranosaurio, podría fritar los huevos de tiranosaurio. ¿Usted imagina? ¡Uy, qué nota! Tiranosaurio, huevos revueltos de Tyrannosaurus Rex. Que a propósito, los huevos de Tyrannosaurus Rex no se lo vayan a imaginar de 50 centímetros. No, un huevo de Tyrannosaurus Rex era del tamaño de un huevo de avestruz. Lo increíble es lo que crecía ese animal. En 18 años el animal había ganado, no recuerdo bien el dato, creo que en un año un Tyrannosaurus Rex ganaba algo así como 500 kilos de peso. Y usted preocupado, Juanque, porque durante la cuarentena ganó 1 kilo. Bueno, esto nos lleva al primer y ya son las 48, al primer cladograma importante de los dinosaurios o de los tetrápodos. Aquí está el cladograma de los tetrápodos donde vemos dónde están los dinosaurios respecto a otros organismos más o menos conocidos. Entonces, aquí está tetrápoda, aquí aparecen las primeras características. Miren, las ranas o los anfibios, digamos, las ranas son anfibios, pero no son los únicos anfibios. Miren que tienen caracteres muy primitivos, tienen un antepasado común con los dinosaurios. Y aquí se aparece amniota y de amniota salen entonces distintas ramas, entre ellas una que es la rama del reptilia, que es una de los taxones, digamos, importantes. Bueno, los dinosaurios... Las ranas no ponen también huevos. Las ranas ponen... bueno, serían no lo quise poner, pero no, las ranas no son amniotas, no tienen el amnión. Y yo no sé si ustedes recuerdan que las ranas se desarrollan en un proceso de metamorfosis. Es decir, ellas comienzan con un huevito, después del huevito sale un organismo que vive y que se alimenta, que son los renacuajos, y se van desarrollando hasta que terminan en la rana. Eso no pasa con un Tyrannosaurus Rex, sale como ya Tyrannosaurus Rex chiquito.
Bueno, los dinosaurios fueron saurópsidos diápsidos. Otra vez, como si lo insultaran a usted, maldito diápsido. ¿Qué son saurópsidos diápsidos? Pónganle atención, la clave de los dinosaurios, casi completamente, es increíble, está en los huecos del cráneo. Uno dice, ¿qué es un dinosaurio? No, tenía un par de huecos más. Resulta que los huecos del cráneo en los tetrápodos amniotas son súper especiales. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y por qué es así? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Por el registro fósil. ¿Y por qué es así? Ese es el problema. Existen unos dinosaurios, unos tetrápodos amniotas que no tienen huecos. Se los llama anápsido. La palabra ápsido tiene que ver con el agujero en el techo, algo así. Entonces, esto se llama los anápsidos. En cambio, existen unos que tienen 2 huecos en el lado, digamos, lateral, los tetrápodos amniotas. Bueno, les voy a mostrar qué organismos modernos son anápsidos y cuáles son sinápsidos. Ahí está. Este es uno extinto que se llama un bolosáuridos, que era seguramente un infraorden, y este es un mamífero. Los mamíferos somos sinápsidos. ¿Y cómo sabe usted dónde están mis 2 huecos? Yo me toco mis 2 huecos. Hermano, cada vez que come se está tocando los 2 huecos. Esos huecos que tienen en el cráneo sirven para que pasen los músculos abductores, los músculos que cierran y abren la mandíbula. Entonces, esa es una primera función de esos huecos. Bueno, pues existen los tetrápodos amniotas diápsidos. Y a ese grupo es que pertenecen los dinosaurios. ¿Y qué son los diápsidos? Tenían además 2 huecos en la parte de arriba. Algunos piensan que esos 2 huecos eran porque estos animales necesitaban pegarse unos mordiscos, entonces necesitaban que los músculos se amarraran del cachete, se amarraran de la parte de arriba. Sería muy raro que usted fuera un diápsido. Se tocaría la cabeza y aquí en algún punto sentiría solo músculo y de ahí no habría un hueco. Habría un hueco en la parte de arriba de su cabeza. Entonces miren ya, este también es un cladograma, va a ser un árbol filogenético, donde uno ya va entendiendo como por dónde va la cosa. Y aquí entendemos un detalle súper interesante, y es que los mamíferos, nosotros, tuvimos el último antepasado común con los dinosaurios, fue un amniota del Triásico. Y ese amniota tuvo hijitos y uno tuvo 2 huecos a los laterales y el otro era un mutante que tenía además 2 huecos arriba. Y ya, por esa diferencia se crearon los diápsidos. Y los diápsidos, miren, produjeron después, ¿cierto? Por aquí, por Arcosauria, los cocodrilos y las aves. Pero también produjeron los lepidosauria. Los lepidosauria son los lagartos. Los lagartos. Entonces miren que los lagartos tienen un antepasado común con los dinosaurios y con las aves. Otra característica de los dinosaurios es que los dinosaurios se llaman arcosaurios. ¿Qué son los arcosaurios? Seguimos con los huecos en la cara. Además de los huecos de los lados, también y los huecos arriba, los dinosaurios tienen unos huecos, los arcosaurios, unos huecos adelante de los glóbulos, de los agujeros orbitales. Estos 2 huecos se los llaman las ventanas antoorbitales. Miren, por ejemplo, un animal que tiene ventanas, aquí está la órbita y aquí están las ventanas antoorbitales. Son los cocodrilos. O sea que los dinosaurios están más emparentados con los cocodrilos que con los lagartos. Vean otro, los pterosaurios son también arcosaurios. Mírenle aquí la órbita, esta es la órbita y estos son los agujeros antoorbitales. Y miren otro, los dinosaurios no aviares. Los dinosaurios no aviares, miren aquí en la órbita y miren aquí el agujero antoorbital. Esta no es el agujero antoorbital, esta es la nariz. Y miren un último. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué animal es ese? Ese es el cráneo de qué animal. Buitre, me parece. ¿Un buitre? ¿Ves? La verdad no sé. Lo saqué y no conseguí la especie, pero yo quería ver. A mí se me parece una águila arpía. El pico me parece más de águila, pero sí, podría ser perfectamente un buitre. Tiene cara de buitre, pero es que cuando usted le pone plumitas y musculitos, sale un águila, que son de los animales más hermosos que existen. Además, mírenle la cuenca del ojo. Las águilas tienen unos ojos, muchachos, de padre y Dios mío. Bueno, entonces empieza a converger la cosa, ¿cierto? Los dinosaurios son arcosaurios, diápsidos arcosaurios, porque también hay diápsidos
no arcosaurios, los lepidosaurios, correcto. Pero no todos los arcosaurios son dinosaurios. Hay cocodrilos, que se le llama también crurotarsi, ¿cierto? Hay pterosaurios que no son dinosaurios y está dinosauria en ese grupo. Una característica súper importante en Arcosauria tiene que ver con la postura del animal. La mayoría de los diápsidos, digamos, no arcosaurios, tienen lo que llaman una postura agachada, una postura despatarrada, ¿cierto? Como los lagartos, son despatarrados. ¿Ustedes han visto una iguana? Despatarrada. Mientras que los cocodrilos, o sea, los crurotarsi y los arcosaurios, dinosaurios, tienen una postura erguida. Uno no lo nota en los cocodrilos. Uno de los cocodrilos parece que está despatarrado, pero un cocodrilo no es despatarrado. Si no han visto correr un cocodrilo, bueno, si han visto con un cocodrilo ya estarían muertos, pero como están vivos, no los han visto correr. Verdad que cuando un cocodrilo corre se ve así. Se ve. Lo que pasa es que no está completamente, pero los dinosaurios, muchachos, tenían una postura erguida. Eso era una belleza, postura de reina o de rey. Correcto, como los de los mamíferos. Entonces usted no vaya a ponerse a pensar que estos eran unos animales ahí todos despatarrados, que eso no tiene sentido. Eso creían los paleontólogos del pasado, nosotros ahora sabemos que Pero miren un problemita que tenían los dinosaurios, que no tienen otros animales de posturas, y es que la articulación del fémur o el fémur era cilíndrica. En cambio, nosotros tenemos una articulación boluda. Ustedes conocen la parte terminal. Ah, bueno, otra tarea, cuando coman el próximo pollo, el muslo, van a ver el hueso y ay, mirad la articulación a este huevón, una bola. Los dinosaurios no aviares tenían una articulación cilíndrica. ¿Y eso qué hacía? Que solo pudieran mover las manos, las patas hacia adelante y hacia atrás. Otra cosa que tenían, ay, yo no lo puse aquí. Ah, no lo puse aquí. Ah, no, pero ahí está, en el esqueleto. Y es que la articulación del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la articulación del pie? El tobillo. La articulación del tobillo solo se podía mover para adelante y para atrás. Entonces usted nunca habrían visto a un dinosaurio hacer estas dos posturas. ¿Cierto? Abrirse de patas, eso necesita un fémur redondeado. Miren que uno puede irse para adelante, pero puede irse también para los lados. Y poner los pies así, que parecen dos pies distintos, que lo hacen las bailarinas. Ni por el hijo del diablo, un tiranosaurio haciendo eso. Ni por el hijo del diablo. Correcto. Esto ha quedado evidente, esto se ha hecho evidente viendo las huellas de los dinosaurios. Al ver las huellas se da uno cuenta, mírenla aquí está la huella de este Gallimimus, y es que como en la huella está una delante de la otra. No despatarrado como la huella de un lagarto, sino una delante de otra, lo que refleja, pues, digamos, esa característica. Muy bien. Y una cosa muy importante sobre los arcosaurios es que los dinosaurios, que son arcosaurios, ojo, no eran desde el principio planeadores, no planeaban desde el principio. A los arcosaurios planeadores se los llamaba pterosaurios. Y son, muchachos, una familia de arcosauros, la cosa más hermosa. Existen paleontólogos o paleobiólogos expertos única y exclusivamente en pterosaurios. Lo que se ha descubierto en la diversidad de los pterosaurios es fantástico. El año 2017 se descubrió un pterosaurio en Colombia. Un pterosaurio buscando huesos de tortugas en Santander. Un paleontólogo de la Universidad del Rosario se encontró una quijada, una mandíbula. Cuando examinaron la mandíbula, aquí está la mandíbula, se dieron cuenta que los huesos de la mandíbula eran delgados y estaban huecos. Esa es un carácter distintivo de pterosaurio. La mandíbula de un dinosaurio convencional es maciza, como la nuestra, pero la mandíbula de estos animales era hueca. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan estos animales una mandíbula hueca? Para pesar menos. Exacto, para tener un cráneo menos pesado, porque necesitaban para poder, digamos, hacer lo que tenían que hacer. Los pterosaurios son maravillosos. Entonces uno podría decir, aclarar, los dinosaurios no son pterosaurios. Pilas con eso, no son pterosaurios. Que a propósito, la palabra pterosaurio viene de lagarto con alas. Lagarto con alas, de ahí viene el nombre de pterosaurios. Y terminamos con este carácter. Este carácter que también es muy bonito y es muy especial, ya con esto nos vamos a descansar,
y pucha, siempre me queda faltando, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que dicen? 5 pesos para el, pucha, bueno, se me olvidó. Centavos para el peso. Eso, 5 centavos para el peso. La última carácter importantísimo de los dinosaurios es que eran digitígrados. Digitígrados. Y eso lo sabemos por estas huellas. Estas son, ojo pues, mírenlas con todo, con esos ojos que se han de comer los gusanos, muchachos. Estas son las huellas del primer dinosauromorfo descubierto en el Triásico. Fue descubierto hace un par de años y se descubrió por las huellas nomás. Aquí está la reconstrucción. Se llama el Prolotodactylus. Este fue el muchacho que lo descubrió. Eso fue, creo que en República Checa. Pues resulta que si usted mira las huellas, se da cuenta de una cosa muy extraña. Y es que no aparece el metatarso, ¿cierto? No aparece todos los huesos de la mano ni de la pata. Solo aparecen los dedos. Solo aparecen los dedos. Y eso es un indicativo de la posición digitígrada. ¿Qué es la posición digitígrada? Nosotros somos animales plantígrados. Es decir, nosotros desde la parte de atrás, desde el talón hasta los dedos, están apoyados sobre el piso. ¿Correcto? En cambio, los animales digitígrados, como los perros y los gatos, caminan sobre las puntas de los dedos. Nunca apoyan Y aquí viene el ungulígrado. El ungulígrado que preguntaba ahorita Juancho. Entonces, claro, los caballos son animales ungulados, tienen un solo dedo. Tienen un solo dedo, dejan un solo dedo, pero además el dedo termina en una pezuña, que es lo que llaman de donde viene ungul. El ungu viene de la pezuña y esa pezuña es la que apoya entonces el caballo, pero el caballo también es digitígrado. Bueno, es ungulígrado. Se apoya en la pezuña. Pero miren, todo el metatarso del caballo está levantado. Está levantado así. Está caminando como en la punta de los pies, en la punta de los dedos. Me parece que tuviera el dedo 1. No, esa colita que ves ahí, ¿o no? Ah, sí, puede tener. No, pero este no, es que hay dos tipos. El marrano, a ver, los cerdos creo que tienen dos dedos y uno atrás, pero el caballo solo tiene uno. Bueno, ya. Me corcharon con la anatomía caballística y porcina. Bueno, muy bien. Creo que hasta ahí puedo llegar. Creo que hasta ahí puedo partir. Ah, bueno, no. Último detalle. Como este dinosauromorfo, que es el nombre que se le da a especies que no eran dinosauria, todavía no eran dinosauria, resultó ser bípedo. Hoy en día, la mejor hipótesis que tienen los paleontólogos sobre los dinosaurios es que los dinosaurios fueron, ahora sí, Cristian, como los tetrápodos que tienen 5 dedos, resulta que los dinosaurios que son 5 dedos que vienen en la programación original, los dinosaurios fueron bípedos. Bípedos. En su programación original estaba la locomoción bípeda, que es muy especial, porque nosotros no. Nosotros no somos bípedos. Los mamíferos son cuadrúpedos. Y algunos se alzaron por adaptación. En cambio, los dinosaurios empezaron a andar. Entonces, yo acostumbro decir el chiste de que los dinosaurios inventaron el uso de andar a pie. Es decir, los dinosaurios fueron los que se inventaron andar en 2 patas. Después, por una característica análoga, ¿cierto? No homóloga, sino análoga, los mamíferos se inventaron por separado el bipedalismo. Pero ellos fueron los que inventaron. Entonces, cuando uno ve dinosaurios cuadrúpedos, está viendo una característica muy derivada, muy tardía. No es original. Estos son dinosaurios que descendieron, que bajaron de su posición bípeda a una posición cuadrúpeda. ¿Listo? Cerremos ahí. Vamos a ver un momento. Yo veo una cosa. No, quiero simplemente repasar muy rápidamente. Vamos a irnos al contrario. Entonces, los dinosaurios son arcosaurios. Esta es la primera cosa. Bueno, primero, forman esto ya no es un orden, esto ya está en el orden de esto está abajo, por allá este es un superorden, el superorden Ornitodira. Algunos también lo llaman ave metatarsalia. Ornitodira, los dinosaurios son Ornitodira. Otros Ornitodira, los pterosaurios. Bueno, ¿y los Ornitodira qué son? Los Ornitodira son arcosaurios. Arcosaurios. ¿Y los arcosaurios qué son? Nos vamos para atrás. Los arcosaurios son diápsidos.
diápsidos, quieren decir que tienen 2 huecos arriba. Y los diápsidos son amniotas. Los diápsidos son amniotas y los amniotas finalmente son tetrápodos. Ahí entonces uno ubica al dinosaurio en el árbol de la vida. Bueno, muy bien. Dejemos ahí porque la nalga no aguanta tanto dinosaurio. ¿Qué hubo, don Cristian? Hasta luego. Y eso de por qué tantos superórdenes, todo eso que tanto, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué no dicen simplemente reptiles y dinosaurios? Muy bacano. No, o sea, ¿por qué tantas divisiones así? Sí, que, por eso. ejemplo, en una división que otras divisiones que tampoco sean tan necesarias, sino que no sean las indispensables. Pues, ¿por qué? Bueno, la razón por la que hay tantas divisiones es porque cada día los paleontólogos descubren nuevos huesos y en los huesos descubren variaciones en las formas. Y cada vez que un hueso, por ejemplo, el hueso, el húmero de un dinosaurio nuevo es descubierto y tiene una curvita ellos tienen que pensar lo que decía Julián, esto es una nueva especie. Y después descubren que hay varias especies con la misma curvita. ¡Ay, maldito! Esto es un nuevo género. Y después descubren otra característica. Entonces, al final, Cristian, toda esta complejidad de la organización de la vida ha resultado es que por el descubrimiento uno después de otro de nuevos huesos. Cuando empezaron los dinosaurios, solo se conocía un dinosaurio y era un dedito. Un dedito. Entonces, claro, uno decía dinosaurio, iguanodonte, ya, dedito, ya. Pero es el descubrimiento lo que nos ha hecho tener esta complejidad tan grande. Bueno, también, recuerden, tarea, dibujar dos esqueletos, un esqueleto de saurisquio y un esqueleto de ornitisquio. O uno. ¿Y bueno, qué listo. tenemos que identificar? No, cuando lo hagan, van a empezar a identificar. Ah, sí, aquí está el pubis. Ah, mira que por aquí está. Ve, no les voy a dejar esa cosa pendiente. Porque cuando uno habla de pubis, en el caso de los humanos, hablamos de una cosa que no parece ser el pubis de los dinosaurios. Les voy a mostrar por qué le decimos pubis. Miren aquí los huesos de la cadera de Homo sapiens. Aquí está. Entonces, el ilión, ¿qué es el ilión? El ilión es la cadera, lo que se le quiebra a las personas de edad, la cadera. Ese hueso grandote se llama el ilión. El ilión. El pubis es la parte de la cadera que se proyecta hacia adelante. Entonces, donde está la zona púbica, que es la zona de los genitales, ahí la parte dura que uno toca, ese es el hueso pubis. Correcto. Se llama así por el pubis, ¿cierto? Que ya es la estructura externa. Y el isquión es lo que uno se tocaría por detrás, tocándose en la nalga, pero no el huesito de la alegría, sino más atrás está el isquión. Entonces, aquí está la nalga, aquí está el pubis del dinosaurio y esta parte es la parte de la cadera del dinosaurio. ¿Correcto? Bueno, no quería dejar de mencionar eso, pero ya la próxima vamos a hablar de saurisquios, ornitisquios y ya vamos a empezar entonces a decir, pucha, brachiosaurio, brontosaurio, apatosaurio. Ya empezamos ahí sí a numerar nombres. Bueno, hasta ahora nombres es lo que hemos dicho. Todos se lo tienen que saber de memoria para poder recibir el certificado. Eso me dijeron a mí los de Explora. Entonces, bueno, profe, ¿que también identificamos el cráneo, otros huesos o nada más? Cristian, te lo dejo si tú quieres ponerle el nombre a todos los huesos del dibujo, yo te quiero más que a los demás. ¿Listo? A todos los huesos, dice. Hazlo y ponlo, o a los más importantes, yo te querría más que a los demás. Pero a los demás, los que no saben que no tienen mucho tiempo, yo sé que Alejandro está muy ocupado, está estudiando, esta semana empezó el semestre, entonces Alejandro, simplemente hágame el esqueleto. Bueno, los dejo, vayan después a comer, que no me han dejado comer a mí. Chao. En 8 días nos vemos. Bueno. Yes. Hasta luego a todos, feliz noche. Sebas iba a preguntar algo, ¿no? Sebas. Hasta luego a todos. Hasta luego. despedirme. Yo quería preguntar algo, discúlpeme. A ver, pregúnteme. Aquí estoy para escuchar. Discúlpeme tanta pregunta. No, para nada. Eso es un superpoder, acuérdese. Pregúnteme. Si solo hay polvo de la extinción, entonces, ¿por qué sabemos que el tamaño de ese asteroide de 10 kilómetros? Correcto, porque después de descubrir el polvo, aproximadamente 20 años después descubrieron el hueco. Y los astrónomos somos expertos en huecos. hemos estudiado muchos huecos en la Luna y hemos estudiado muchos huecos en el laboratorio. Imagínate que en NASA hay una pistola
para disparar piedras a altísimas velocidades. Y entonces, mira, disparan eso una lo vi en piedra el de un coloquio. centímetro. Es que tú estuviste en el coloquio. No, mijo, entonces ya sabe. ¿Qué? Entonces, con el tamaño del hueco, se sabe el tamaño de la piedra. Se calcula más o menos que el cráter dejado por un asteroide es 20 a 30 veces más grande que el asteroide. Entonces, como el hueco que descubrieron en Chicxulub, que es el de los dinosaurios, es de 300 kilómetros, entonces ahí sale que el impactor tuvo que ser de 10 kilómetros, porque 300 es 30 veces 10. O sea, entonces, digamos, la NASA como que debió en algún momento, o hipótesis, que intentó imitar como lo de los dinosaurios y entonces ahí le salió como... Sí, el 30, No. le salió el 30. Lo hicieron como una maqueta. Hicieron como una maqueta en un laboratorio y dispararon una piedrita de 10 centímetros, bueno, de 1 centímetro, y les quedó un hueco de 30 centímetros. Entonces dijeron, es 30 veces más grande. Y así, ahí está la NASA. Gracias. No, Chao. Cristian, a la orden siempre, hermano. Cuando usted quiera preguntar, me escribe. Usted sabe que usted o su papá, yo no sé quién es el que recibe los correos electrónicos, tiene mi correo. Escríbame que yo le respondo. Aleja, gracias por quedarte hasta el final. Y a todos por quedarse hasta la última Chao, pregunta profe, de Cristian. Chao, profe, que estés muy bien. A Hasta Juan luego Guillermo todos. sí le toca, hermano, porque es que usted es el que cierra este chuzo, Mari. No. Yo tengo una pregunta, profe. A ver, dígame. Los biólogos tienen el raye con el animal. Mire ese animal ahí, entonces como que todos son animales. Los geólogos con las piedras. La piedra. Como que, puta, no me saque la piedra. ¿Cuál piedra? Es una roca. Bueno, listo. Los físicos, ¿cuál es el raye? Con la energía. Ese es el raye de los físicos. Todos utilizan la palabra energía irresponsablemente. ¡Ay, tan malas energías! ¡Ay, hoy tengo una energía como chévere! ¡Qué irresponsabilidad! Bueno, pero creí que me iba a preguntar, ¿y los paleontólogos? No, los paleontólogos tienen el rayón lo tienen con los pterosaurios. ¿Los pterosaurios? Sí. ¿Qué es un pterosaurio? No, porque dicen, los pterosaurios, que eran dinosaurios voladores. ¡Ay, fue puta! ¿Qué han dicho? A joderse así la cabeza. Esta gente no entendió nada, no entendió lo que era un arcosaurio, ni todira. Así son. Listo, Bangui, nos vemos, hermano. Profe, cuídate, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.